asambleísta del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, agradeció al presidente Noboa por contar y confiar en él para acompañarlo en el frente político del gobierno. A Torres lo nombró la ministra Mónica Palencia como viceministro de Gobernabilidad. Esteban Torres, quien fue uno de los interpelantes en el juicio político contra Guillermo Lasso, se desempeñó como jefe de la bancada social cristiana en la anterior asamblea y también fue designado como segundo vicepresidente de dicha institución. Sin embargo, el presidente nacional de su partido, el señor Alfredo Serrano, a través de un comunicado advierte desearle éxitos, pero se desmarcó de sus actuaciones. Aclaró que tanto sus aciertos como desaciertos serán de su exclusiva responsabilidad y afirma que la relación del Partido Social Cristiano con el gobierno no incluye cargos en la función ejecutiva. Ayer al gobierno como viceministro, pero su presencia venía desde el inicio del mandato de Daniel Noboa. Durante las primeras 2 semanas acudió constantemente a Carondelet. Incluso estuvo allí el día en que el presidente se reunió con su bancada para el envío de la ley económica urgente. ¿Va a asumir funciones en este gobierno? No, estoy solo dando una mano en algunos temas. En aquellos días no fue la única figura visible del PSC en Carondelet. La asambleísta Lucía Jaramillo acudía con frecuencia y la semana pasada el presidente de la asamblea, Henry Kronfle, su jefa de despacho y el ex asambleísta Pablo Muentes fueron los invitados especiales de Noboa en el primer cambio de guardia presidencial. Estoy invitado con el presidente, nos vamos a reunir, vamos a conversar. Esto es importante, estar los poderes del Estado siempre conectados, tratando de resolver los problemas. Ahora Torres llega al Ministerio de Gobierno por decisión del presidente Noboa, según dijo esta mañana en contacto directo la ministra Mónica Palencia. Será el encargado, entre otras tareas, de sacar adelante la consulta popular. Él tiene una experiencia política, el presidente ha tomado esa decisión y obviamente yo como ministra recibo las decisiones de mi señor presidente y habrá toda la colaboración para el trabajo de el doctor Torres. El Partido Social Cristiano se deslinda de su nombramiento, pero no lo desautoriza. Tanto sus aciertos como desaciertos serán de su exclusiva responsabilidad, ya que nuestra relación con el gobierno de ninguna manera incluye cargos en la función ejecutiva. Sin embargo, se colige que es un cogobierno y así se comenta en las redes sociales. Torres es un operador político que llega tras una derrota en las urnas. Durante las elecciones anticipadas no logró los votos para una curul en el legislativo, pese a que fue jefe de la bancada del PSC y segundo vicepresidente de la Asamblea. Allí impulsó e interpeló el juicio político contra Guillermo Lasso sin éxito. Ahora está en el gobierno de Noboa. Ahora hablemos de los PPLs extranjeros, es decir, de las personas privadas de libertad. El presidente Noboa aseguró que su gobierno se plantea deportar a unos 1.500 presos extranjeros, que en su mayoría son colombianos, ciudadanos peruanos y de Venezuela, que tengan condenas en firme de al menos 5 años, para que culminen de cumplir sus penas en sus países natales. Con esta medida, Noboa pretende rebajar la tensión y el hacinamiento en las cárceles, en donde, según el último censo penitenciario de este año, el país acoge a más de 3.000 extranjeros en sus centros, que representan el 10.4% del total de la población penitenciaria nacional. 2.900 son hombres y 345 son féminas. Unos 1.500 presos extranjeros se verían afectados por el plan del gobierno ecuatoriano. La cifra equivale a alrededor de la mitad de la población carcelaria extranjera, que según el último censo es de 3.245 reclusos. Es que dentro de los 3.000 y pico de PPLs que existen en este momento extranjeros, los que tienen en este momento una sentencia ejecutoriada de 5 años o más van a ser expulsados del país. Eso es aproximadamente 1.500 personas.
El mandatario hizo el anuncio tras una reunión sobre seguridad en Guayaquil, en la que informó que los deportados serán personas que están condenadas por delitos graves y que fueron a Ecuador a delinquir. Y aunque no habló de plazos, sí explicó que el Ejecutivo ya ha tenido contactos con los presidentes de Venezuela, Colombia y Perú, de donde proviene el 80% del total de extranjeros presos. Al tiempo, se refirió a su plan de campaña conocido como barcazas o barcos prisiones, cárceles de máxima seguridad en aguas ecuatorianas para recluir a presos peligrosos. La barcaza era una opción temporal hasta que esté construida la cárcel de máxima seguridad y super máxima seguridad. Son las dos principales que vamos a hacer. Eso esperamos ya empezar en febrero la construcción y serán en zonas aisladas. De esa manera, tratar de desconcentrar lo que hoy en día se ha vuelto pues la fábrica del crimen, que es la penitenciaría del litoral. Los anuncios se presentan en medio de la crisis penitenciaria que vive Ecuador, que ha dejado más de 430 presos fallecidos desde 2021. Según las autoridades carcelarias, la crisis se debe principalmente a la desatención generalizada por años y a que los grupos de delincuencia organizada intensificaron sus disputas por el control de las prisiones. Y sobre el caso Metástasis, la institución policial está muy salpicada e involucrada en este cáncer institucional. El oficial de mayor rango es el general Pablo Ramírez, quien en vida de Leonardo Norero estaba aún en servicio activo y al mando del SNAI. Pero también en la estructura constan involucrados un coronel, cabos, agentes de investigación, sargentos y un mayor de policía. En fin, muchos uniformados, tanto oficiales como de tropa, al mando del patrón, Leandro Norero, como así se lo conocía en el mundo de la mafia. Todos ellos ayudaban a Norero, por ejemplo, en la custodia de sus bienes, modificaban informes, hacían de campaneros de operativos, eran testaferros de su dinero, etc. Por todo lo acontecido en las últimas horas sobre el caso Metástasis, a priori se diría que es un golpe contundente a la corrupción en las instituciones del Ecuador. Sí, así es, y ojalá sean ciertas las acusaciones y se hagan los procesos de juzgamiento apegados a la ley. Pero, ¿por qué la fiscal dejó pasar tanto tiempo para actuar? Si desde diciembre del año 2021, es decir, hace ya 2, el embajador Fitzpatrick ya dio la primera alarma. Quizás se pudieron evitar muchas muertes e inclusive masacres en las penitenciarías. Se pudo parar actos delictivos de los narcos. Quizás ahora periodistas, el alcalde Intriago o el mismo Villavicencio estarían con vida. ¿Por qué se pretende sacar la pus ahora cuando ya el miembro está gangrenado? Si ya tenían en su poder los chats de Norero, ¿por qué difamaron a gente inocente, sabiendo quiénes efectivamente eran los narcos y extorsionadores? Administrar la justicia o la verdad, amigos, no es honesto. Una cosa es ser juez o fiscal, pero eso no da derecho a juzgar a ningún delincuente. Cuando una autoridad, en este caso Salazar, le conviene, eso también es corrupción encubierta. Favorecerse de la podredumbre y dejar pasar el tiempo hasta que le sea útil, según mi parecer, amigos, no es ni legal ni honesto. La fiscal debe ser llamada a juicio para que responda sobre todas estas interrogantes ante la Asamblea, aun cuando no sea censurada. Policías en servicio activo colaboraron con el narco Leandro Norero. Custodiaban sus bienes, le avisaban de operativos y modificaban informes para que su proceso por lavado de activos no avance. Uno de ellos incluso es señalado como testaferro, como lo informa Fabiola Santana. La Fiscalía involucra en el caso Metástasis a 8 policías con rangos directivos y operativos de las unidades preventivas e investigativas. Ellos filtraban información de operativos al narco Leandro Norero, bloqueaban las investigaciones de lavado de activos en su contra y de su familia y custodiaban sus bienes incautados a cambio de dinero. El mayor rango es el de Pablo Ramírez, en ese entonces general en servicio activo y director del SNAI. Según la fiscal Diana Salazar, él estaba
estaba a cargo del traslado de los presos y ayudó a Norero manteniéndolo en la cárcel de Cotopaxi. Expuso lo que el narco escribía a su esposa. El que me ayudó fue el general Pablo, el director del SNAI. Se portó bien conmigo. Amor, se acaba de ir el director. Me vino a conocer. Le agradecí porque él no permitió que me mande a la roca. También está involucrado un coronel, Neiser Mazón. Según la acusación fiscal, filtraba información de los operativos, captó a más agentes y dio seguridad en la casa de Norero en Guayaquil. Incluso apoyó para sacar esculturas del bien incautado. Según los registros, le entregaron $10,000, pero hubo más dádivas para su personal y reparación de vehículos policiales. Norero también pagó la atención de la esposa del coronel internada en una clínica y los estudios de su hijo en Rusia. Entre los reclutados por Mazón está el cabo segundo Edín Isa, quien simulaba operativos para cuidar la propiedad de Norero. En la organización colaboraban agentes de la Dirección de Investigación Antilavado de Activos y de Muertes Violentas DINASET. El sargento Héctor Paredes estaba a cargo de la investigación contra Norero y su familia por lavado de activos. Antes de presentar el informe del caso a la Fiscalía, lo presentó a Norero por medio de sus abogados para que haga correcciones a cambio de $300,000. Le ayudó el cabo Cristian Chauca, quien recibió un celular de alta gama de parte de Norero. Según Fiscalía, ocultó pruebas y ubicaciones de miembros de grupos criminales. El cabo Gabriel García, alias Doble Rueda, impidió que sus compañeros accedan al teléfono incautado de Leandro Norero en el caso de lavado de activos. Se robó el token que permitía abrir estos dispositivos. También alertaba a los choneros de investigaciones, aprovechándose de la posición de su expareja en la sala de escuchas de la policía. Desde la DINASET, el cabo Ángel Leal entregó información reservada de los operativos a los brazos armados de la organización criminal y asesoraba sobre la destrucción de evidencias. Además, la Fiscalía señaló al mayor Armando Ruiz como uno de los testaferros de Norero. Utilizó sus negocios de compra y venta de automóviles para lavar el dinero y entregarlo mediante cheques a Norero. Gracias a todos por acompañarme día a día, también por ese like y vuestras suscripciones. Mañana más.